Hola, muy buenas tardes. Pues damos una cordial bienvenida a quienes nos acompañan desde sus computadoras y nos están escuchando y tuvieron sobre todo la paciencia de esperar, y de sus celulares también, como nos recuerda Oliver, y tuvieron la paciencia de esperarnos para iniciar porque, como ustedes comprenderán, los que viven aquí en el DF, hoy hubo un tráfico caótico porque ha habido una manifestación muy grande en el centro que implicó que cerraran varias avenidas principales y pues eso nos orilló a retrasar una hora nuestra transmisión de este miércoles. Pero bueno, pues les agradezco habernos esperado pacientemente y sobre todo agradezco también la paciencia a nuestro invitado del día de hoy y a nuestra co-conductora del día de hoy, que tenemos una co-conductora estrella. Déjenme les presumo que tenemos a la licenciada Gabriela Hernández Ortigosa como coconductora el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un placer estar con ustedes. Mil gracias, Ale, por invitarme. Gracias, Gaby. Bueno, pues estamos aquí en el programa Mujeres con su servidora, que soy Alejandra Jazmín Cimental Franco, y vamos a tocar un tema bastante interesante que se llama juicios orales. Decidimos dedicar este tema, o más bien nuestra sesión del día de hoy, a hablar de un tema que tiene que ver con ciertas reformas, que tiene que ver con una transformación jurídica. Son temas bastante, digamos, legales, pero también tienen implicaciones prácticas para los ciudadanos comunes. Y para ello invitamos a un experto en estos temas, que ha dado varios cursos y talleres justamente sobre juicios orales, que es el licenciado Rommel Jesús Becerra Arévalo, a quien le doy el más profundo agradecimiento por estar aquí. Rommel, muy buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes a todo el auditorio y gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito más de el catedrático académico, pero experto además en tema de juicios orales, que hoy nos acompaña. Actualmente está estudiando la maestría en Derecho y Ciencias Penales en el Instituto de Estudios Universitarios, Sociedad Civil. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y tiene estudios en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Además de ser abogado postulante y catedrático de la FES Acatlán y de la Universidad del Valle de México, Campus Hispano, en la licenciatura ejecutiva, y de dar diversas cátedras en el bachillerato también en el sistema cuatrimestral. Y bueno, pues aparte de todo este tema docente, la práctica es fundamental para aquellos que somos juristas. Eso es lo que trataremos el día de hoy. ¿Qué son estos juicios orales? ¿De qué se tratan? Pero antes de comenzar nuestro tema, primero quiero invitarlos a que estén en contacto con nosotros vía chat. Recuerden que en HIP Radio tenemos un chat para que ustedes puedan comentarnos, hacernos las preguntas que consideren y nosotros las estaremos respondiendo. Pero además tenemos el Facebook de Mujeres AC Nacional, el Twitter de Mujeres ACNAL, para que puedan estar en contacto con nosotros y pues hacernos los comentarios y las preguntas que nosotros atinadamente le haremos llegar a nuestro invitado. Y Rommel, tenemos aquí una costumbre en nuestro programa. Le pedimos a nuestros invitados que nos puedan decir quiénes son, qué son y para qué son. Así que el micrófono es tuyo. Muchas gracias. En ese orden de ideas y agradeciendo el uso de la voz en la invitación, reitero, su servidor, soy abogado de profesión, orgullosamente capitalino de la colonia Anáhuac, en esta hermosa Ciudad de México. Soy abogado postulante, catedrático. Se me hace mucha presunción el nombre, pero tenemos la oportunidad de colaborar en la máxima casa de estudios, así como en la Universidad del Valle de México. Y bueno, pretendemos seguir fortaleciendo la parte académica propiamente, la de su servidor, para tener mejores y mayores elementos de poder colaborar y transmitir un poquito más de mejores ideas concretas y especializadas sobre la materia. Pues muchas gracias. Sobre todo porque hoy vamos a tratar de que nos clarifiques a las personas que no son abogados y a los que son abogados que nos están escuchando. A ver, primero que nada, ¿para qué se hizo esta reforma de los juicios orales? ¿A qué responde? Bien, las necesidades del país estaban claras. Teníamos un modelo penal, sin exclusión de otras materias, un modelo penal viciado, en el que tristemente todos aquellos actores o todas aquellas personas que tenían el desfortuno o de manera circunstancial poder estar en un proceso penal, se percataban de que incluso se perdían constancias, porque en el sistema tradicional o en el sistema inquisitorio todo era escrito. Tristemente nos podemos ver
en la situación de que pasaba gente, y me refiero pasaba en el sentido de estadía en un centro preventivo de readaptación social, cuando su proceso penal no cerraba, no se llegaba a conclusiones. Estaba muy viciado, dejó de creer la gente, dejó de creer en la justicia mexicana por esos temas tan arraigados, y había que combatirlos. Luego entonces, de tal suerte que eso es lo que motiva al legislador, establecer una nueva modalidad en el nuevo sistema de justicia penal, a través de la oralidad. Y bueno, esta reforma primero es a nivel federal, entiendo. No, esta reforma comienza paulatinamente. Se empieza a dar en los estados. ¿En qué estado surge? Surge en Chihuahua, en Oaxaca, posteriormente se traslada a otras latitudes, como es el Estado de México, en donde los códigos de procedimientos penales, que propiamente son los que se reforman, corrijo, se abrogan y surgen nuevos ordenamientos legales, establecen ya como una directriz establecer todas las audiencias, y aclarando el término, el juicio como tal es una etapa, las demás son audiencias orales. El juicio es la valoración, y propiamente cuando llegamos a la controversia, o se pretende por parte ya sea del reo o por parte del ofendido, que se continúe, y es en esa parte donde se van a poder ya establecer las pruebas a desahogar, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Muy bien, pero entonces estamos hablando que todo este proceso local de reformas a las legislaciones en las entidades federativas inició ¿en qué año? Inicia primero allá por el año 2006 en Oaxaca, posteriormente se traslada a Chihuahua, y ya cuando a rango constitucional se establece en el año 2008 como una directriz de la justicia penal, empiezan ahora sí, porque se dio un término de 8 años, para que todas las entidades fueran paulatinamente incorporando este nuevo sistema a lo que es el pronunciamiento penal, ¿no? El área penal. Ya también no dejamos de tocar, porque ya es un hecho, a partir del próximo año entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual por su esencia y nomenclatura va a tener observancia en todo el país. En todo el país, pero además, yo recuerdo por ahí del 2007, cuando se estaba hablando de la reforma del Estado, que tenía distintas vertientes. Una de ellas era la reforma judicial, y pues bueno, era un tema donde la participación, por ejemplo, de los académicos y de las universidades no es que estuviera ausente, pero tampoco estaba presente en el ámbito legislativo. ¿Tú como académico has tenido algún acercamiento para las reformas que se han dado? Como académico dentro del escenario, en ese tenor, sí, propiamente con lo que es el área de la impartición de las clases, sí. Si me permites hacer un acotamiento aquí que considero relevante, es el hecho de que es un reto. Este nuevo paradigma de justicia penal es un reto para los académicos y para todos aquellos que operan en el sistema, porque la capacitación es un área donde los abogados, ya sean de oficio, me refiero a defensores o privados, así como los agentes del Ministerio Público, incluso los jueces, quien nos hemos de acordar que en el sistema inquisitorio el juez nunca precedía una audiencia. Así es. El juez se encontraba atrás de su escritorio, y quien desarrollaba la audiencia, en el mejor de los casos, era el secretario de acuerdos, y en muchos mejor otros, de los casos, los secretarios mecanógrafos, ¿no? Sí. Luego entonces, atendiendo ese principio de inmediación, hoy el juez tiene que estar presente, y retomando en este contexto que manejamos, la capacitación hoy es un factor preponderante en todas las universidades, ¿no? En todas aquellos que tenemos la oportunidad de establecer contenidos en el que ya no es esperar a mañana, es un tema andante, es un tema que día con día se va consolidando y que hay que estar actualizándose. Además de esto, para tener un vínculo directo entre la teoría y la práctica, porque si nos volvemos 100% teóricos, tenemos un grave riesgo de cuando llegamos al escenario real, y de lo cual me da mucho gusto que universidades como la nuestra y otras más tengan prácticas forenses y lugares diseñados para que los jóvenes, los juristas y estudiosos del derecho tengan ese acercamiento. Y lo puedan ir viviendo, ¿no? Que Así puedan es. tener esto como un conocimiento que
lo están, digamos, absorbiendo desde que son estudiantes y no hasta el momento de que ya salen y se enfrentan con la realidad que de pronto se encuentra muy lejana de lo que te enseñan en los libros. Pero aquí hay una parte importante, porque de pronto a nosotros, que somos una generación de abogados que no se educó en esa parte, aquellos que no se están actualizando y que no se están familiarizando con el tema de los juicios orales, con el tema de perspectiva de género, con tantos temas que nos están cayendo de pronto, pues están quedando digamos, rezagados. Y si ellos son los que están preparando a los nuevos abogados, pues estarán quedando muy mal parados. Porque además, este tema de los juicios orales, bueno, evidentemente tiene una implicación en materia penal muy fuerte, como nos estaba explicando, pero también está en otras materias. Sí, claro, ya también lo que son las audiencias en materia familiar, en la que ya propiamente todo el desarrollo de la etapa procesal se desarrolla con audio y video de grabación, y la oralidad es preponderante para el desarrollo de esa audiencia. Ya surgen juzgados mercantiles, cosa que no existía, por ejemplo, en el Estado de México. En materia laboral ya se establece como un requisito. Sabíamos que era oral, pero ahí la fortaleza que se le está dando a esta reforma es que sea un abogado el que patrocine y no como desafortunadamente se estilaba en las juntas de conciliación arbitraje, que parecía un nido de coyotes, perdón, pero es una cuestión lamentable para el trabajador. Sí, y la verdad bastante triste, porque siendo una materia que se entiende que debe ser cuidada o tutelada por el Estado, por ser un derecho social, pues quedaba como que ahí como con un tratamiento X. Sin embargo, fíjate que era una de las ramas a la que muchos abogados le daban la vuelta por el tema de la oralidad. Recuerdo cuando era estudiante que muchos decían, ¿cómo laboral? Si en laboral a fuerzas vas a tener que hablar y en las demás todo es escrito. Entonces también es una transformación para los abogados, porque de pronto tienes que enseñarle a los estudiantes el tema de la oralidad. Tienen que soltarse y tienen que hablar, tienen que saber no solo escribirlo y tener el conocimiento muy bien, sino saberlo transmitir, expresar y en el momento oportuno hablar. No solamente ante el cliente, que a veces era muy fácil, pero cuando llegaban al tribunal ya no hablaban. Mira, maestra, es un reto ambicioso, necesario, ambicioso. El problema a veces no es la oralidad, sí entra por ahí en muchas de las ocasiones, y te voy a decir puntualmente por qué. Porque a veces no sabemos ni leer. Sí. Y cuando llegamos a hacer la lectura de nuestra carpeta administrativa en una audiencia de control, en la formulación de imputación, vinculación a proceso, los actores, llámese Ministerio Público o abogado de oficio o privado, no sabemos leer desde ahí. Y luego al momento de expresar nuestras ideas, por supuesto, y eso lo relaciono con el comentario de la fracción anterior, en el que no podemos seguir enseñando el derecho como lo aprendimos. No. Necesitamos actualizarnos, necesitamos salir de esa zona de confort en el que ya tenemos que establecer incluso que el juzgado perfeccionaba el actuar de la autoridad ministerial. Hoy no, si no va bien armada una carpeta de investigación al momento de desahogar la audiencia de control de detención, muchos jueces de manera acertada, con criterio lógico jurídico, obviamente que no la califican por estar mal armada. Sí, realmente es un tema que te implica una preparación, un detalle como abogado, un postulante, pero también digamos una responsabilidad más allá para tu cliente, ¿no? Porque de pronto él ya te va a ver lo que tú estás. Pues regresamos, les agradecemos seguirnos acompañando y pues esperamos contar con sus comentarios. Estamos aquí platicando de los juicios orales, estamos con Gabriela Hernández Ortigosa como nuestra co-conductora y con el licenciado Rommel Jesús Becerra Arévalo. A ver, Rommel, hace un momento nos quedamos precisamente hablando del tema práctico, un postulante, cómo vive el tema de los juicios orales. Un postulante lo vive primero desde el escenario de la actualización. La actualización, a diferencia de otras instancias como son abogados que trabajan en la Procuraduría, abogados que trabajan en la Defensoría de Oficio o que están insertos en el Poder Judicial, la capacitación es por cuenta y exclusiva del abogado, principalmente. Segunda, los espacios que están diseñados para la defensa privada, llegó un momento que estaban en riesgo. ¿Y en qué riesgo? En dos sentidos. Uno, la mala preparación nos orillaba a ser exhibidos delante de un juez, y el juez, en la facultad que tenía atendiendo a una
consagración constitucional de la defensa del imputado, te podía revocar de la defensa y mandar a un defensor de oficio. Básicamente por incompetente. Claro, pues es que es muy cierto también, ¿no? Reiteramos, la gente nos pone, lo primero que pone el abogado postulante, lo primero es la confianza. Claro. Si tú estás defraudando esa confianza, obviamente que no vas a tener un resultado, no que saques o no a la persona. Un resultado exitoso a veces no reditúa en eso, reditúa en una buena defensa. Y si no tienes los elementos necesarios, te estás engañando a la gente, te estás engañando tú. Pero a mí me llama mucho la atención este tema. O sea, el abogado postulante, por su propio costo, paga la capacitación. No se abrieron capacitaciones para preparar en estos temas a los postulantes por el propio tribunal. Por ahí del año 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los tribunales colegiados de circuito, ¿sí?, realizó la convocatoria para un curso única y exclusivamente. De ahí en fuera, y como resultado natural de esta situación, lo único que pasa es que tú quieres actualizarte, necesitas invertirle económicamente, en tiempo, en tener la disposición, porque eso yo creo que esa es la parte medular, ¿no? Sí, reiteramos, claro. Independientemente de esta situación, pues las cosas ya están dadas, las reformas están caminando, ¿sí? Y la actitud tiene mucho que ver. Si tú estás dispuesto a hacer cosas para tu propio beneficio y que va a redituar en tu propio prestigio para defender a una persona, yo no le veo impedimento. Claro, porque finalmente la capacitación es básica en todas las materias, ¿no? Y el estarte innovando, preparando, actualizando. Para un abogado, pues se vuelve la tarea de todos los días mantenerte actualizado, porque si no, pues ya quedaste fuera de entrada de poder participar en cualquier cosa de tu propio ámbito. Pero de pronto son muchas reformas y son muchos temas prácticos, inminentes, o sea, inmediatos, que ya tienen que empezarse a operar, y que si no cuentan con un número suficiente de abogados, yo nada más me pongo a pensar, ¿alcanzarían los abogados de oficio, los defensores de oficio, perdón, para solventar la deficiencia de todos los postulantes que no estuvieran debidamente capacitados? No, necesariamente todos los actores tienen que formar parte de, ¿no? Y aunado a que no solo es en materia penal, lo comentábamos que es en las otras materias, ¿no? Y además de esto sí nos exige, de verdad es una exigencia constante, permanente, el actualizarnos, el tener nuevos tópicos de enseñanza, el no le tenerle miedo a estas reformas, porque por ejemplo en materia familiar, yo por ejemplo que resido en el Estado de México, pero muchas de mis actividades en el Distrito Federal, en el Tribunal Superior del Distrito Federal, donde existen nuevas disposiciones, el divorcio que está legalmente aceptado hasta las 12 semanas, el matrimonio de personas del mismo sexo, que tienen la oportunidad de poder adoptar a un niño, ¿no? Sí. Entonces necesitamos estar actualizados en estos contenidos, en estos tópicos, aceptarlos, y si no te gusta, no le entres, y si le vas a entrar, prepárate. El tema de la perspectiva de género se convierte en una parte fundamental, además para los abogados, porque de pronto un internacionalista, un politólogo son un poco más flexibles, un sociólogo, pero los abogados nos educan, así nos formaron a nosotros, a ser cuadraditos, ¿no? Los estereotipos, los roles, prácticamente parecía que nos los enseñaban, porque además venían en la norma. La propia norma traía el estereotipo y estaba regulando que el estereotipo así tenía que ser, ¿no? El rol es que tal, la mujer es para casarse, y digamos que la norma entonces te regulaba, te establecía ciertos preceptos que iban con respecto de ese carril. Y ahorita con las reformas, de pronto, pues a ver, Gaby. Yo me pregunto, en materia civil, cuando te casa el oficial, ¿todavía te leen la epístola de Melchor Ocampo? Porque en mis tiempos, que no tengo tanto de casada, todavía me la leyeron. No, ya no. Y bueno, tocando un poco el tema de que si los abogados postulantes están o no están preparándose para enfrentar estas nuevas reformas, yo me pregunto, ¿y los abogados de oficio sí están preparados? Buena pregunta. Están sí. preparados, y en base a qué están preparados, ¿no? A cursos que les dan al alcance y al contenido que la propia Defensoría de Oficio pueda organizarles. Además, hay que ser muy conscientes de una situación: las cargas de trabajo que se han generado con estas reformas son inhumanas. Hay audiencias a las 3, 4 de la mañana
porque no alcanzan los jueces, no alcanza el personal, agentes del Ministerio Público que salen de turno a las 10 de la mañana y se tienen que quedar a cubrir audiencias. Sí, bueno, ningún ser humano Increíble. puede funcionar adecuadamente para defender a alguien o para cualquier cosa normal estando tan cansado, ¿no? Y entonces creo que eso afecta directamente a la persona implicada que está en el proceso. Aquí la situación, no hay que dejar de lado una cosa importante. Este sistema es perfectible. Estamos en el acondicionamiento de esto. Y por supuesto que las voces que se ponen siempre van a manifestarse y hacer evidente su inconformidad por las situaciones diversas que hemos manejado, zona de confort, porque así lo aprendimos, así lo ejercimos y así lo enseñamos, pero la verdad de las cosas es que con estas nuevas retos, poco a poco, paulatinamente se tiene que ir, y sobre todo es importante para que la sociedad conozca de estas nuevas reformas. Ya no existen muchas cuestiones a las que estábamos acostumbrados en el Distrito Federal para delitos no graves. Ya se ventilan los juicios de forma oral, no así para los delitos graves, ¿no? Y en el Estado de México, para todos los delitos, se establece ya la oralidad como modalidad en el desarrollo de las diversas audiencias que se generan en un proceso penal. ¿Y a qué obedece esta diferencia? ¿Cuál es la justificación o el argumento para hacer esta diferenciación? El Distrito Federal se pronunció y se le dio, vamos a decirle, la oportunidad de que conforme a la programación que existía para el diseño de los juicios orales en todas las entidades, que fuera la última, el Distrito Federal, sede de los tres poderes, en la cual se incorporara o adhiriera al nuevo proceso. Luego entonces, como resultado, todavía está en esa transición. Bien, pues una disculpa, pero es que nos están llegando algunos mensajes vía chat y bueno, les voy a dar lectura porque son saludos aquí para los que estamos en el programa, pero sobre todo, por supuesto, para nuestro invitado. Y bueno, Mariana le manda saludos, profesor. Muchas gracias. Y el maestro Islas, que nos está escuchando, él es profesor de Ciudad Universitaria, le manda un cordial saludo y también le manda saludos. Muchas gracias, profesor Islas. Y bueno, pues estamos justamente retomando el tema, ¿no? Estamos hablando de la práctica en el tema de los juicios orales, cómo se está viviendo por parte de los abogados postulantes, pero además atinadamente preguntaba Gaby, ¿y qué ocurre con los que están adentro del Poder Judicial? ¿Cómo lo están viviendo ellos? Y creo que la película está todavía peor que para los postulantes, ¿verdad? La verdad es que ahí es exigencia, ¿no? Totalmente. Muy fuerte, porque además los sueldos, los salarios tampoco están, digamos que, como para estar cubriendo esas expectativas laborales. Generando el mismo ingreso y se les triplicó el trabajo. Y lo vemos en los juzgados en materia penal. Pero si nos vamos a parar a un juzgado en materia familiar con la nueva reforma, decir nueva relativamente, de lo que es el divorcio incausado, sí. Entonces, lo que conocemos como coloquialmente como divorcio express, cosa que jurídicamente sabemos que la expresión correcta es divorcio incausado, y se denomina de esa forma ya que no existen, se derogaron todas las causales por las que yo podía o solicitaba querer divorciarme, disolver el vínculo matrimonial de mi pareja, ¿no? Pero los expedientes son bromosos, son en cantidad, los notificadores no se dan abasto, nos están programando audiencias atendiendo al apoyo de la jurisprudencia, en otros términos, porque no les alcanza. Entonces, pero es un reto muy importante, maestra. Entonces no es tan express, porque de aquí que es la audiencia ya se tarda. Sí, definitivamente, ¿no? Hay muchas cuestiones, y bueno, sabemos que la primera audiencia de aveniencia, la segunda, la inicial, y podemos llegar a cabo o no. A lo mejor ya se reconciliaron. Pues en muchos casos o se aburrieron o se reconciliaron, ¿no? Pero es uno de los puntos que hay que atender. Pero también, fíjate, regresando un poco al tema familiar, querías hacerte una pregunta, Gaby. Sí, que aproximadamente ¿cuánto tiempo dura un proceso de divorcio no tan express? Bueno, el divorcio encausado debe durar aproximadamente de que yo presento mi solicitud, porque ya no es demanda. Ajá. Es una solicitud de disolución del vínculo matrimonial, el juez la acuerda y me debe de dar dentro de los próximos 15 días una cita más o menos con el notificador para que éste a su vez vaya con mi parte contraria, atendiendo a que no hay controversia, simplemente es la solicitada y el solicitante. Se notifica y ya tenemos fecha de la primer
junta de aveniencia. ¿Cuánto me va a llevar esto? Puede ser aproximadamente de 1 mes y medio, en ocasiones hasta 3 meses, cuando mucho, y se disuelve el vínculo matrimonial. Ello sin perjuicio de que nos pongamos o no de acuerdo sobre los bienes, porque es un tema muy importante, y así como decías, maestra Yasmín, de las nuevas circunstancias de equidad de género de las mujeres, sí. Tristemente vemos el SAP, el síndrome de alienación parental, tanto de hombres claro, a mujeres. Sí. Yo quiero aterrizar esto muy puntualmente para el público que nos escucha, si me permites, maestra. Perdón, los niños no son letra de cambio ni son cheques al portador. No hay una sentencia que nos diga que, a ver, vamos a explicarle a un niño de 3 años, después de las 10 de la noche ya no puede estar con tu papá porque me toca a mí, ya no es tu papá. No hay forma de explicarle una buena sentencia. ¿A qué quiero llegar con esto? Tenemos que tener la madurez para entender que el papá y la mamá van a hacerlos toda la vida, y no se gana con una buena sentencia, se gana con sentido común. Y yo aquí quiero agregar algo también, el tema de la perspectiva de género y de eliminar los estereotipos para los juzgadores y también para los abogados postulantes, tiene que ayudarnos a equilibrar estas relaciones, porque no porque históricamente se haya dicho que la mujer es la que tiene que cuidar a los hijos, necesariamente es así. Hay mujeres que no tienen la capacidad o la habilidad que sí pueden tener muchos hombres para cuidar y atender a los hijos, aunque trabajen los dos. Así, esa es la realidad que estamos viviendo y no podemos seguir marcándonos con estereotipos que a lo mejor eran viables y reales hace algunas décadas, pero que actualmente no lo son. Y además hay que recordar que es obligado, o sea, no es si quieren. Obligatoriamente se tiene que ajustar la legislación, y si no está ajustada la legislación, ¿qué aplica, abogado? Pues aplica el Tratado Internacional en materia de derechos humanos, que está tutelando no el bienestar del padre o de la madre, sino de ese menor que tiene el derecho de estar con aquel que es más capacitado para atenderlo, sea este hombre o mujer o quimera. Claro, desafortunadamente los hijos siempre van a perder. En un tenor de esa naturaleza, siempre van a perder. Aún de por sí el esquema de la institución de la familia ha sido diverso y se ha venido modificando paulatinamente, reconociendo los derechos en otro tenor. El niño no logra entender la capacidad que va creciendo de su asimilación y madurez, de una manera tan súbita. No está en el escenario de repente que ya no está mi papá y nos llevamos muy bien de lunes a jueves y ya no te puedo contestar el viernes porque mi mamá no me deja. Sí, es terrible. Entonces es una cuestión que hay que entender, que hay que darle la importancia que tiene, que hay que darle la voz a los niños también, y sobre todo dejar de contaminarlos, ¿no? Sí, yo creo que eso es una realidad que igual nos está cayendo encima, pero hay más como sociedad que como abogados, porque al abogado de pronto le toca resolver situaciones que no son tan judiciales, más bien son del psicólogo, ¿no? O del psiquiatra incluso, y que de pronto pues te toca tratar de que tu cliente, sea este hombre o mujer, pueda ser empático y entender esta nueva realidad. Híjole, maestra, acabas de tocar un tema bien importante. El hecho de ponerle los pies sobre la tierra al cliente, básico y fundamental. Porque llega la gente y dice, yo quiero. No, ¿qué procede? Al cliente, al que patrocina. Bien, pues muchas gracias por seguirnos acompañando. Estamos hablando de los juicios orales, pero también de la práctica profesional de un abogado postulante y de los diversos temas en los que tiene que estar capacitado, porque en eso ha ido rondando nuestra conversación. Y estamos aquí con Gabriela Hernández Ortigosa, quien está como conductora apoyándonos el día de hoy, y con el licenciado Rommel Jesús Becerra Arévalo, quien nos está compartiendo sus conocimientos. Antes de retomar el curso de nuestra conversación, quiero mandarle un saludo a Sergio Mendoza de Playa de Carmen, y al invitado 352, que no nos deja su nombre, pero también nos manda saludos. Y bueno, le manda saludos a nuestro invitado. Gracias. Bueno, pues estábamos hablando precisamente de esta práctica y de cómo hay que sensibilizar a los clientes. Pero de pronto también se convierte en una responsabilidad para los abogados el curso que puede tomar digamos, el proceso o el curso que puede tomar la vida de una persona. A mí me llegó a tocar en varias oportunidades tratar con abogados que estaban asesorando a clientes para que no dieran pensión alimenticia, por ejemplo. ¿Cómo le haces para no dar? Y ya me tocaba estar del otro lado porque yo trabajaba en un DIF, entonces yo era la conciencia, digamos, ¿no?
pero había muchos abogados que estaban metidos en el tema de cómo asesorar para el otro tema, e incluso para generar el conflicto entre la pareja, porque del conflicto, me decía un abogado, del conflicto vivimos, abogada, hay que buscar el conflicto. Pero aquí hay una parte de responsabilidad que creo que también nos toca contribuir a formar en nuestros alumnos. ¿Cómo le haces para, tú como abogado postulante, pero al mismo tiempo como docente, para combinar estas dos partes, al mismo tiempo con el bolsillo, ¿no? Claro. Mira, en primer término es una cuestión muy interesante, necesariamente que tenemos que tocar, pero no solo tocar, no la podemos dejar de lado. Como comentábamos en el segmento anterior, hay que aterrizarnos todo, ¿no? A veces en el afán de quererle tomar el asunto a una persona, patrocinárselo y bueno, propiamente generar un ingreso, nos quedamos en la cultura del sí, aunque en la realidad sepamos que no. Y esto lo vemos, por ejemplo, en unas cuestiones ya de arraigo en la propia sociedad. Cuando una persona es privada de su libertad, por ejemplo, ante la gente del Ministerio Público, llegas tú como abogado, te plantean el asunto, hablas con el Ministerio Público, te permite informarte del asunto que vas a tratar, y cuando le dices a la gente que le hablas puntualmente con esa realidad, con esa verdad de la que tú bien muy acertadamente estableces, y le dices, no lo voy a sacar aquí, no lo voy a sacar en juzgado, hay opción, probabilidad, incluso hasta el amparo, la gente no le gusta escuchar eso. Así es. Y por usos y costumbres lo primero que te dicen es, ¿qué podemos hacer? Usted dígame cuánto. Vamos a negociarlo. Y hay cuestiones que dices, bueno, ¿cómo voy a negociarle si por lo que vienes por un homicidio agravado de un menor que presenta el síndrome del niño maltratado y que ya tiene vista el procurador, ¿no? Cuestiones de esa naturaleza que pueden sonar incluso ahorita para nuestro auditorio un tanto complicados, pero son cuestiones reales. Y que se dan día con día y en todas las materias. Yo diría que no nada más en el ámbito penal, donde claro, pues lo que estás cuidando es la libertad de las personas. La función del abogado tiene que ser de solucionar, tiene que mediar y tiene que establecer, atendiendo, si nos acordamos del decálogo del gran jurista uruguayo Eduardo J. Couture, ¿sí? Tenemos que establecer cuál es la primicia del sentido del abogado. La décima, y no menos importante, al contrario, soslayaría lo particular que es, que dice, ama tu profesión. Si te apasiona el estudio del derecho, si te apasiona trabajar honesta y honradamente, vas a tener un prestigio que difícilmente se va a perder, porque esa pasión te permite que en estos nuevos tiempos de cambio tengas mejores alternativas y solidez para poderla, incluso de la manera más humilde, poderla compartir. Bueno, humilde, pero yo creo que no tanto, porque la verdad sí sabes mucho y te agradezco mucho que nos estés compartiendo todo esto y sobre todo que nos puedas decir, así con toda la claridad, ¿trae beneficios estas reformas en los juicios orales? Sí, trae beneficios. A la gente de a pie, ¿para qué les sirve saber que hay esta reforma? Primero, en las audiencias que teníamos en el sistema inquisitorio, incluso la familia no podía ni acercarse a la rejilla de prácticas. En muchos juzgados el diseño del propio juzgado no permitía el contacto visual. Así es. Del familiar que está privado de su libertad con la familia que está fuera esperando y esperanzado a que esto avance. Hoy no, hoy tenemos donde esta familia se va a acercar, se va a percatar, no se le va a poder ocultar nada. El juez no puede dejar de valorar en su esencia todo el acervo probatorio del cual se le tiene que llegar. El abogado tiene que exigirse a sí mismo. Y entonces, ¿qué nos va a redituar esto para todos los ciudadanos que habitamos en este hermoso país? Certeza. La certeza nos va a dar tranquilidad y la tranquilidad da confianza y la confianza da resultados. Pues esperemos que así sea. ¿Y tú qué nos podrías decir? ¿Qué le falta a esta reforma? ¿Qué tema quedaría pendiente por hacer? Desde el escenario en el que yo me desenvuelvo, yo considero que sería importante darle a la academia voz, a todos aquellos que combinamos y aquellos más que tienen mejores y mayores conocimientos y experiencia que el de la voz, darles oportunidad que se integren en estas
en esta madurez política que necesita el país, porque es que estos temas se vinculan, ¿no? Tenemos reformas, por ejemplo, donde ya lo establecemos como normas generales, estas cuestiones que no hemos podido todavía aterrizar, y llega una legislatura, el primer año no sabe, el segundo aprende y el tercero ya se va, y legislan al vapor, con un grupo de asesores que, con el debido respeto que me merecen, muchas veces no conocen del tema. Así es, y precisamente yo creo que ese es un tema en el que nos tenemos que involucrar más. Yo creo que es una responsabilidad de ida y de regreso, porque de pronto tampoco conocemos quiénes son nuestros legisladores, ni sabemos qué están haciendo, ni para dónde van. Y creo que independientemente del partido en el que estén, tienen un compromiso con la gente. Y pues vale la pena que puedan dar la cara, ¿no? Hemos aquí tenido varios programas en los que hemos tocado el tema de la participación política de la mujer, pero yo me guío mucho por el tema de la perspectiva de género. Independientemente de que seas hombre o mujer o lo que quieras, tienes una responsabilidad cuando ya ocupas un puesto de gobierno. Y el que seas asesor en materia parlamentaria no te da elementos necesariamente para conocer de otros ámbitos del derecho. No todos los abogados, por ejemplo, han sido abogados postulantes. Y estos temas de los que estamos hablando hoy son temas prácticos. Creo que una parte en la que vale la pena sensibilizar al legislador, sobre todo en el tema del presupuesto, es ¿cuántos abogados tienes en los tribunales llevando a la práctica este tema de los juicios orales, los excesivos horarios que están cubriendo, las prácticas inhumanas a las que se está llegando para que puedan cumplir en tiempo y forma con lo que les está marcando la norma? Porque yo creo que sí vale la pena que se amplíe esta gama de profesionistas que, además de estar capacitados, tienen que estar cubriendo con esas funciones a la voz de ella. Y pues hay un presupuesto que ahorita se está discutiendo y que creo que una voz, que espero que nos estén escuchando, pero aquí hay una voz que les está diciendo atiendan ese espacio, porque pues de pronto sí son profesionistas y pareciera que los abogados ni nos quejamos, nadie está diciendo nada al respecto, pero los juicios orales es una responsabilidad para el postulante y también para el que esté enfrente. Dice por ahí, se vuelve un acto consumado y consentido. Sí, ¿no? Pero es una bolita de nieve que va creciendo y como bien decía Gaby, ¿cómo van a estar resolviendo personas que están sin dormir? A ver, yo quiero puntualizar en atención a ese comentario con el cual lo quiero vincular. El derecho, el estudio del derecho, la práctica jurídica son un estilo de vida bastante comprometido. Y lo digo porque un estilo de vida, porque te sales de las reuniones, te vas con enfermedad, te vas con tu hijo en el hospital o te pierdes la ceremonia de graduación de tu hijo de primaria por una audiencia. Entonces se vuelve un estilo de vida. Y en ese sentido, todos aquellos profesionales, estudiantes y estudiosos del derecho, debemos de entender que es un débito con nosotros, con la sociedad. Debemos que entender que esta nueva modalidad de la oralidad en el desarrollo de los juicios nos exige. Qué bonito es cuando vemos a nuestros compañeros en el metro muy presuntuosamente que vamos en primer, segundo semestre con nuestro código civil a un lado para que vea la gente que estamos estudiando derecho. Sí, claro. Y entonces después se nos hace costumbre en el sentido que decías, maestra, de que ya está establecido un estereotipo, y con el estereotipo no. El estereotipo lo vas a fortalecer. El abogado se tiene que pulir, se tiene que esmerar, es un carbón que se tiene que pulir y llegar a ser el diamante del potencial que tiene que ser. Así es, finalmente nos estamos formando y estamos siendo formadores, además, los que estamos aquí en el micrófono el día de hoy, y yo creo que por eso nos apasionamos un poquito más, porque sabemos de la necesidad de que nuestros estudiantes salgan con las herramientas suficientes para poder, ya sea que estén del lado del defensor de oficio o del lado del abogado postulante, tener las armas suficientes para defenderse, porque además están hablando de yo creo que de un tema de formación que te habla del profesor, de la universidad de la que vienes, pero también te habla de un país y del compromiso que tenemos para que las cosas mejoren día con día. Definitivamente estamos en tiempo de cambio. El tiempo de cambio nos exige en la medida que nos queramos comprometer. Este es un tren que ya está caminando, ¿sí? Podemos estar o no de acuerdo,
pero eso ya está girando. No estás de acuerdo, súbete al tren. No estás de acuerdo, súbete al tren y ya salgo para fortalecerlo o para modificarlo. Yo te quiero preguntar ya en los últimos minutos que nos quedan. Tú que litigas en el Estado de México y en el Distrito Federal de entrada, dos entidades que están muy pegadas, pero que tienen raíces profundamente diferentes y en sus códigos todavía tienen cuestiones distintas en cuanto a estereotipos, en cuanto a perspectiva de género. ¿Cómo ves que esté viviéndose los juicios orales, pero sobre todo cómo ves que se estén aplicando, que se estén resolviendo las sentencias? Estamos en ese momento de transición. Las cargas se están originando, incluso me refiero a las cargas laborales para el tribunal en las dos entidades, las está generando un rezago importante. Lo que me ha tocado ver es que sí hay gente muy capacitada, los juzgadores, es gente que el tribunal ha tenido la certeza de poder confiar en personas que primero para ser juez yo pienso que se debe ser buena persona. Sí, pero el buena y mala persona también es subjetivo. Claro, como lo dijo el maestro Piano, ¿no? No sí. Dañar a nadie, vivir honestamente y darle a cada quien lo que le corresponde. Vamos por buen camino, hay mucho que hacer todavía. El quehacer no se acaba, vamos empezando, los jóvenes que vienen con todo el ímpetu no lo pierdan, los que ya estamos insertos en esta área tampoco perderlo, y a la sociedad que es principalmente el resultado primigenio de nuestra actividad, que tenga confianza porque los tiempos de cambio exigen y los cambios que vienen nos exigen a todos y la sociedad tiene mucho que ver y mucho beneficio. Bueno, pues yo me quedaría primero agradeciéndote todo lo que nos acabas de compartir, pero después yo creo que generando un compromiso mayor, a que logremos como académicos impulsar para que las tesis de nuestros estudiantes incluso verse sobre esos temas que quedan pendientes, para que podamos tener una agenda propositiva. A mí sí me gusta ser crítico, sobre todo como profesor, pues tienes que abonar a que los muchachos piensen y reflexionan, pero siempre de forma propositiva. No te sirve a ti salir y hacer una manifestación si no tienes una propuesta alterna de presupuesto donde digas esto va para tal cosa y va a dar tales resultados. Porque si nada más pedir dinero por pedir fuera suficiente, pues al campo se destinan muchos millones de pesos cada año y el resultado yo cada año lo veo peor, ¿no? Creo que no se trata de pedir, sino se trata de aportar. Y en materia de los juicios orales y de un tema que nos atañe como abogados, que digamos que es el que nos toca, o sea, si no le entramos en un tema que nos preocupa y nos ocupa, pues entonces ¿a cuál le vamos a entrar? Y entonces luego dicen los estudiantes de Derecho, ¿qué tengo que hacer? Abogados en preparación, todos estudiosos de esta hermosa carrera, vamos a insertarnos, vamos a meternos, vámonos a un juzgado oral, que no necesitamos más que nuestra credencial de lector, registrarnos y pasar como público a una audiencia. La infraestructura que se le ha invertido, por ejemplo, en el gobierno del Estado de México para el Poder Judicial es impresionante. Si vamos a Barrientos, si vamos a Chiconautla, si vamos a Nesa, los juzgados ya están, pero las salas están vacías. No vamos. Queremos acercarnos, pero tampoco queremos arriesgarnos. Queremos que vayamos de la mano todos juntos. Cuando necesitamos intención, pero necesitamos que haya ese compromiso individual de cada uno de nosotros. Y claro, bueno, aquí nada más para despedirnos, bueno, después de este compromiso de que les estamos metiendo el tema de que vayan y que acuden, pues también que escriban y que hagan una propuesta para que nosotros podamos también impulsarlos, claro que sí, desde el micrófono. Pero bueno, profesor, ya en este último rango de participaciones, ¿dónde las personas que nos están escuchando pudieran comunicarse contigo si tuvieran algún interés? Como no, con todo gusto. Mi Facebook es Rommel Jesús Becerra Arévalo. Mi número de mi cuenta de correo electrónico es rjba-1@hotmail.com y mi número móvil 5518-080272. Si me permites, maestra, estamos en tiempos de cambio. Tan es así que nuestra máxima casa de estudios tiene un nuevo rector, la Universidad de Valle de México y Campus Hispano tiene un nuevo rector. Entonces, tiempos de cambio, tiempos de éxito. Muchas gracias. Así sea. Bueno, pues tenemos dos últimos saludos de Angélica y de Alexis Santos, que también te mandan saludos los dos. Gracias. Muchas gracias a ellos. Muchas gracias a ti. Espero que sea la primera de muchas y que logremos consolidar a lo mejor un espacio para abogados también,
¿por qué no? Y con temas de abogados, ¿no? Y de actualidad. Gaby, muchas gracias para despedirte. No, al contrario, mil gracias por la invitación. Fue muy enriquecedor para mí. Yo que no soy abogada de profesión, de verdad aprendí muchísimo. Mil gracias, Romer. No, gracias a Dios. Y bueno, pues aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos y todas los que nos han estado escuchando y acompañando. Muchas gracias por sus comentarios y sobre todo, muchas gracias por ser y por estar. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hit Radio. Bien in Wolf.